Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí muy bien, un día más con una reacción y además hoy va a ser un día muy especial porque por fin se juntan Dimas Kudaibergen y Plácido Domingo, que como no sé si lo sabes, pero los dos admiran al otro, ¿no? Dimas especialmente desde niño escuchaba a Plácido Domingo. Entonces, les vamos a poder ver hoy cantando The Pearl Fishes, el pescador de perlas, el dúo, o Fond du Temple Saint, que es en el Templo Santo. Entonces, por favor, quédate hasta el final. Es una reacción de una canción clásica, así que vamos a poder desmenuzar un poquito la obra, ver a ver cómo son sus voces, la música, la orquesta. Quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario qué te parece este pedazo de dúo, que me imagino que será increíble. Y sobre todo, si no estás todavía, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que ya sabes que estoy subiendo vídeos diarios, muchísimos vídeos de reacciones musicales y reacciono habitualmente a Dimas. También he hecho algunos sobre Plácido Domingo, así que para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. También, que algunos me lo preguntáis, si quieres pedirme canción, la manera de hacerlo para que yo reaccione a tu petición es uniéndote al canal. Te puedes unir al canal por aquí abajo y luego me dejas en un comentario destacado tu petición y yo la reaccionaré en el mes siguiente. Bueno, preparados para lo de hoy. Tenemos por aquí preparado a Dimas con Plácido, así que vamos allá. Vale, yo de primeras, bueno, vamos a empezar por el principio. Esto es una obra de Bizet, del compositor Bizet, es muy conocida, ¿no? El pescador de perlas en el Templo Santo es un dúo muy conocido. Y la primera duda que antes de escuchar nada, yo ya sé que esta aria, este dúo, tiene un tenor y un barítono. Y entonces, claro, la primera duda que me asalta es ¿quién va a hacer qué? Esa es la pregunta. A ver, lo vamos a ver, ¿eh? Vale. Bueno, ya de primeras ya tenemos la respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Venga, como esto va a ser una interacción entre todos, quiero que me dejes en un comentario quién está haciendo la voz de tenor, que es la voz aguda de los dos, y quién está haciendo la voz de barítono, que es la voz grave de los dos. Déjame un comentario y para quien acierte responderé a todos aquellos que participáis y acertáis sobre todo. Seguimos. Es una gozada poder escuchar de esta manera a Dimas, que le venimos escuchando mucho. Ya sabes que he reaccionado mucho a Dimas durante este último año y pico, y le hemos visto en muchísimos registros. Eso sí, aquí está en el registro pues más lírico, más operístico. Fíjate, con su amado, vamos a decir amado, y el idolatrado, vamos a decir que ya sabes que Dimas quiere mucho a Plácido porque le escuchaba desde pequeño y se lo ha dicho, etcétera. Entonces, claro, me imagino que siendo Dimas ahí, al lado de Plácido Domingo, un tenor español con mucha trayectoria y tal, bueno, pues él está intentando también hacer una voz más operística, redonda, etcétera. Es que Plácido tiene años ya, ¿eh? Estaba viéndole cómo sigue ahí en activo. Bueno, ahora mismo Plácido ya sabéis que has tenido mucha controversia por los asuntos, bueno, asuntos que no va a meter, que ha tenido, que han salido a la luz, etcétera. Pero
musicalmente hablando, ha sido una referencia desde siempre, ¿no? Además, Plácido es de los tenores que siempre ha dicho que él no ha nacido sabiendo y que ha tenido que trabajar semitono a semitono, ¿no? O sea, para llegar al do de pecho. Que digo que es un cantante ya mayor, está mayor, ahora está haciendo ya más papeles de barítono y así, cuando él siempre ha sido tenor. Muy bonito. El texto, para que nos tengamos un poquito de contexto. Bueno, este concierto fue en Budapest el mes pasado, que estoy grabando este vídeo, el 10 de diciembre de 2023. Y el texto habla de admiración hacia la figura divina, ¿no? Estamos hablando de una mujer vista como una diosa, y ellos están hablando de esa mujer, que aparece adornada con flores de oro. Eso es un poco lo que están diciendo. Es decir, el texto tiene un significado como de asombro, de admiración hacia ella. Seguimos. Bravo, bravo. La orquesta también muy bien. Me llama mucho la atención, fíjate, ya sabéis que yo soy director de coro, director de orquesta y vengo del mundo clásico. Yo he estudiado piano, yo he estudiado canto lírico, etcétera, y dirección, claro. Y me llama mucho la atención, claro, porque Dimas tiene tal registro que puede hacer básicamente lo que quiera, ¿no? Normalmente, un tenor, pues cuando le hemos oído, él está cantando la voz, el papel, bueno, ya lo he dicho, pero no lo voy a decir del todo, para que lo pongáis en comentarios, pero cuando una voz grave, vamos a decir, un hombre va a la voz aguda, pues los graves los hace también con registro agudo, ¿no? O sea, como ta, 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 imagínate, ¿no? Eso sería como un registro con una resonancia aguda. Pero claro, es que él es capaz de cambiar tanto su voz, su registro, que la voz grave la hace como un barítono. Ta, 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 y luego cuando sube arriba, todo lo que está haciendo, lo hace con voz fina de tenor, como si fuera casi un lírico ligero. Es que es muy, muy sorprendente, porque no es habitual escuchar así, ¿no? Lo normal es que si un tenor hace la voz grave, la hace normalmente con un registro más bien agudo, más bien fino, pero no con esa densidad que le escuchamos. Y al revés, si un barítono va arriba, lo hace con mucho más cuerpo que lo está haciendo él, ¿no? Entonces es increíble escuchar esa cantidad de registros que tiene. Qué bonito. El arpa. Este registro es más bien de barítono, de bajo, ¿no? Pero luego ves cómo sube arriba. Por ejemplo, es que nuevamente, ¿cómo ha terminado esta frase? Así redondo. Si cierras los ojos, dirías que es un barítono, ¿no? Pero bueno, es que como Dimas es un poco todo, es admirable, es muy bonito ver la combinación entre ambos, ¿no? Tenemos por un lado a Plácido Domingo, que tiene muchísima experiencia, que es ya mayor, o sea, hay que decirlo. No sé qué edad tiene, pero estará cerca de los 80, no sé si ha pasado o no. No sé si me he quedado, o sea, si me he pasado yo o no, pero tiene muchísima experiencia, trayectoria, eso sí, se le ve ya más limitado en su voz, ¿no? Pero se le ve mucha admiración también por el joven Dimas. Creo que dijo Plácido, es más, que a Dimas le descubrió
vamos a decir, Plácido se enteró de la existencia de Dimas por sus nietos, parece ser. Y luego tenemos a Dimas, que tiene muchísima admiración por Plácido Domingo y que, pues eso, es joven, tiene 20 y tantos años, tiene toda la carrera por delante, tiene mucha fuerza, tiene mucha flexibilidad en su voz, tiene muchas opciones que hacer con sus registros. Y es como muy diferentes ambos, ¿no? Les vemos en una época de su vida muy diferente y sobre todo Dimas muy potente, está muy potente, incluso cantando ópera o lírico, vamos a decir, pues eso, con una fortaleza, con un saber hacer, con un saber estar, porque claro, él hace de todo, se mueve, baila, no sé qué, pero también está muy bien que cante en estático, con una orquesta, en plan, casi un plan recital. No sé quiénes son estos, pero están maravillados, con el dúo. No sé quiénes son, chicos. Si queréis, si sabéis, decirme en comentarios. Pero no sé quiénes son, pero están increíbles. Fijaros qué caras de asombro. ¡Wow! 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 ¿Habéis visto qué sincronicidad? ¿Habéis visto que juntos han ido al final? Simplemente mirarse. Ha sido mágico eso. Tira para atrás en el vídeo si quieres. Ha sido simplemente mirarse. ¡L'amor! Lo que han hecho, ¿no? Es increíble, es una pasada. Yo voy a sacar un pero, porque soy director y tengo que sacar peros, que es la manera de... El color de la voz de cada uno es muy diferente, ¿no? Porque Plácido hace más redondo todo, no, así, ¿no? Y Dimas, cuando va sobre todo para el agudo, lo convierte mucho más fino. Lo mete como más fino, ¿no? Ahí. Entonces, el empaste de ambos... queda un poco raro. Eso sí, dentro de que es sobresaliente, ¿eh? Dentro de que es sobresaliente, el empaste queda un poco extraño porque uno es muy oscuro, muy redondo y Dimas afina en el sentido de lo vuelve más fino el agudo, porque así lo trabaja mejor y si os fijáis cuando va hacia el agudo incluso mete un poquito de voz mixta, que él se le da muy bien, que eso no se suele hacer tanto en el lírico, pero bueno, que queda súper bien. Creo que han terminado ya, ¿no? A ver. Sí, correcto. Oye, eso que vemos ahí abajo no es un jurado, ¿no? Esto de aquí abajo no es un jurado, ¿no? Esto que hay... no, esto no puede ser un jurado, ¿no? Bravo. Muy bien la orquesta, ¿eh? Bueno, se les nota que tienen muchísima admiración entre ellos. Se les ve, ¿eh? Se les ve la legua. Bueno, los vamos a dejar por aquí a ambos. A ver si les encuentro... Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos? ¿Qué os ha parecido, chicos? Les voy a dejar aquí a ver dónde hay una imagen juntos. Aquí, por ejemplo. Un día especial, desde luego, porque sabemos de la admiración de ambos, de uno hacia el otro, y por fin se ha llevado a cabo un concierto. Creo que no se había llevado a cabo un concierto juntos nunca, y bueno, pues lo hemos disfrutado porque lo ha subido Dimas a su canal, así que estupendo. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Ya mi impresión ya os la he dejado durante el vídeo por aquí, ha sido increíble, ha sido muy bonito, precioso verles. Dos cantantes muy diferentes que les hemos visto juntos. ¿Qué te ha parecido a ti? Por favor, déjamelo todo en un comentario por aquí abajo, que quiero saber lo que te ha parecido, ¿vale? Déjame
déjame tu comentario por aquí abajo. Y sobre todo, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es ayudar y hacer felices a miles de personas mediante la música, a millones que pronto seremos, y lo hago con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, suscríbete al canal, venga, hazlo ahora, te espero un momento, hazlo ahora que es gratis y me apoyas mucho. Y activa las notificaciones y la campanita, que es, como sabes, es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Comentar también que si quieres apoyarme en el canal, estaré totalmente agradecido de que te unas por aquí abajo y como premio puedes pedirme canción. Si quieres pedirme canción, únete al canal por aquí abajo, en el botón de aquí, echar un vistazo a las ventajas que tienes y como premio, como ventaja, me puedes pedir canción para que yo reaccione y yo la reacciono en el siguiente mes. Si no quieres hacer, no puedes hacer todo esto, que sepas que también me estás ayudando mucho si te suscribes al canal, así que suscríbete. Si me regalas un like, si me dejas un buen like, me estás ayudando muchísimo. Si me dejas un comentario con tus impresiones, déjame un comentario con qué te ha parecido el dúo mágico este, y sobre todo si compartes el vídeo, si sabes de alguna persona que creas que le puede gustar, que le puede hacer feliz este vídeo, que compartirle este vídeo, pues qué mejor que regalarle un momento de felicidad. Así que dale al botón de compartir por aquí abajo, copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por donde te comuniques con ella, y así me estás ayudando a dos cosas. La primera es a cumplir mi misión, a conseguir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música, porque la música es alegría, es felicidad, y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos, y esa persona seguramente te lo agradezca. Y segundo, me estás ayudando también mucho si compartes el vídeo, así que compártelo, me ayudas muchísimo a que mi canal Juanlu Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios, que ya sabes que reacciono bastante a Dimas. Así que comparte el vídeo, que me ayudas muchísimo, suscríbete al canal. Por último, si tienes sugerencias de otras canciones o nuevas canciones de Dimas o de Plácido u otras que creas que me pueden parecer interesantes para yo hacer futuras reacciones, pues me lo dejas en comentarios, que os leo siempre y me servís mucho de inspiración. Me ha encantado tenerte hasta aquí, lo he disfrutado mucho. Espero que tengas un gran día, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.